Digo días. Sí, bueno, como quieran, noche si quieren, no importa. Días está bien. ¿Quién está en la escuela ahorita? Nadie. Todos, profe, lo estamos esperando. Sí, cómo no. Am, Déjenme ver cuántos tenemos ya. Miren, pues la cuestión es que la red sigue igual. Entonces, ahí en la escuela está un poquito complicado todavía para poder impartir las clases. No están yendo muchos alumnos tampoco para tomar las clases presenciales, salvo aquellas que necesitan estar en algún laboratorio o algo por el estilo. Quiero yo preguntarles a ustedes si el martes, que es cuando nosotros tenemos la sesión, ustedes requieren ir a la escuela, les pide algún profesor que vayan a la escuela. Si es así, nos veríamos ya en el salón de clases a modo presencial, pero si no, continuaríamos con la clase en línea. Eventualmente yo tendré que estar en algún momento en la escuela y probablemente suframos un poquito con la red, pero pues la intención sería que si no tienen para qué estar yendo a la escuela todavía, pues que no acudan y continuemos con las clases en línea si están de acuerdo. Entonces, no sé si ustedes tengan la necesidad de estar en la escuela los días martes o podemos continuar en línea. En línea, profe. ¿Sí? En línea, Yo digo profe. que En línea, profe. Sí, profe. Pueden seguir en pijama, comiendo, chateando, haciendo otras cosas que no tengan que ver con la clase. Y la red está mejor de este lado. Bueno, insisto, eventualmente yo tendré que estar en la escuela y a lo mejor ahí empezamos a sufrir. Pero ya veremos entonces qué hacemos. ¿Sale? Bueno, por favor, levánteme la mano quien quiera que continuemos en línea. Ok. Bien. Ok. Bueno, pues entonces continuamos en línea hasta que otra cosa suceda. Bien. Muchas gracias. Ya pueden bajar la mano. Bueno, lo primero que vamos a hacer el día de hoy va a ser un ejercicio. Ahora sí, el martes pasado también estuvimos trabajando con un ejercicio y ahora vamos a hacer un ejercicio. Quisiera que lo hiciéramos un poquito más rápido, de tal forma que lo vamos a trabajar en salas, ¿ok? Ahora sí puedo tener yo las salas sin problema. Daniel, tienes levantada tu mano. ¿Es por la cuestión de la votación o quieres hacer algún comentario? No, ya no. No es por lo de la votación. Ok, gracias. No, no te preocupes, gracias. Bueno, déjenme comparto mi pantalla. Ok. Bien, vamos a hacer un algoritmo en la forma en la que ya lo sabemos hacer. Ok, vamos a trabajar con vamos a trabajar con nuestro diagrama de flujo. Solamente vamos a trabajar con uno, ¿ok? Si ustedes quieren hacer el pseudocódigo, adelante. Quieren hacer diagrama de flujo, adelante. Cualquiera de los dos está bien para mí. Vamos a generar un algoritmo para calcular el factorial de un número, ¿ok? ¿Qué es el factorial? Es el número multiplicado por el anterior, s por el anterior, y así sucesivamente hasta llegar a 1, ¿ok? Vamos a ver el tema de recursividad. Y el factorial es un muy buen ejemplo de cómo es que se maneja la recursividad, pero para esto quiero que entiendan cómo se resolvería el algoritmo de una forma con las estructuras secuenciales que ya hemos visto. Entonces, tengo ahí un ejemplo. Por ejemplo, el factorial del número 5 sería, pues, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, igual a 120, ¿ok? Entonces, ahí está el resultado. Podríamos hacer este ejemplo. Haciendo esta prueba de escritorio nos debería de dar resultado. Y lo que voy a hacer es, vamos a acomodarnos en salas para que, pues en la sala lo vayan generando. Y yo espero que en unos 15, 20 minutos, 15 yo espero, ya tengan el algoritmo para que lo revisemos de regreso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, No, profe. No, profe. Yo sí. A ver, dime, Aaron.
¿Tiene que ser de ese número? O sea, del 5. No, vaya, O de cualquiera. si tú logras, General, ¿no? exacto, si tú logras generar el ok. algoritmo para poder calcular el factorial de un número, cualquier número que escojas te debería de dar ese resultado. Este es un ejemplo nada más. Ok. ¿Ok? Vale. Bueno, entonces abro las salas y pues ya saben, me llaman si necesitan, si tienen alguna duda o por ahí los estoy visitando de chismoso. ¿Ok? 15, 20 minutos trabajemos. Bien, ya estamos todos, casi. Creo que ya, ¿no? Ya estamos todos, somos todos los que estamos. Bien, perdón, hubo ahí un par de salas a las que no pude entrar, ya la mayoría estaba terminando, espero que también hayan terminado ellos. Creo que estuvo muy sencillo, ¿no? La parte del ejercicio del factorial, creo que se entendió muy bien. Me genera un poco de problema el hecho de que ustedes no me sepan decir cuál es la estructura que ocupan en el programa, si es un for, si es un while, si es un until, ¿ok? Porque se supone que vimos de qué se trata cada una y ya las están ocupando, a menos que estén copiando el código de otro lado, que también creo que puede ser porque por ahí vi dos muy parecidos, pero bueno, allá ustedes, jóvenes. Entonces, ya vimos ahorita cuál es el factorial y cómo podemos calcular el factorial de un número. Gracias a todos que me estuvieron compartiendo sus diagramas, etcétera. La sala 1, ¿me podría compartir su diagrama, por favor? No, ¿qué era? Su programa, ¿no? Sí, profe, yo se lo Porfa, comparto. ¿lo puedes compartir? Un momento, por favor. Gracias, Jonathan. Aquí está, profe. Gracias. Ok, yo espero que ahí lo puedan ver. Sí, lo que tenemos aquí es el factorial de un número en donde está definiendo las variables. Están también, este es el pseudocódigo meramente, ¿ok? Están también aquí pidiéndole el número al usuario, se lee el número. Si el número es mayor a 0, no, perdón. ¿Qué dice ahí? El número, si el número es mayor a 0, ¿verdad? ¿Dice? Menor a 0. Menor a Entonces, 0. escribir el número no se puede calcular. Exactamente, Y gracias. si no, x es igual a 1, factorial es igual a 1, mientras que x es menor o igual Número. al número, Ajá. factorial es igual a factorial por x, que x es igual a x más 1. Ajá. Y entonces, gracias, ahí lo que están haciendo es utilizando un while. A mi contador le pongo el máximo valor y a partir de ahí mi contador debería de ir, no, perdón, aquí mi contador es 1 y a partir de ahí mi contador va subiendo, ¿ok? Va incrementando en 1. Lo que hace es ir multiplicando simplemente. ¿Cuál es el número? Pues mi número es 5, ¿ok? Entonces, el factorial va a ser, de entrada va a ser tal vez el 1, ¿no? Ahí lo estamos poniendo en 1, ajá. Entonces va a ser el 1 por el 1 del contador, ¿no? Y así me voy a ir subiendo. Entonces, otra vez vuelvo a subir para revisar que el contador que mi contador no sea el número que estoy pidiendo. Y entonces me voy al siguiente y ahora es 2. Ahora voy a multiplicar el 1 por el 2. Y luego multiplico ese número por el que sigue. Y así me voy hasta llegar a multiplicar el último número, que vendría siendo el 5, y llego al 120, ¿ok? Al final, obviamente, ya cuando cumplo con la condición, escribo que el factorial del número 5 es igual a el valor del factorial que tendría que ser el 120. ¿Lo podemos probar, por favor? ¿Se puede probar? Sí, profe. Sí, ¿no? Aquí. Ok, aquí. Aquí está, profe. Ajá, y entonces ahí estamos ya dentro de esta herramienta, aparece esta opción de interpretar el pseudocódigo como si fuera un programa, y entonces se puede hacer una prueba de escritorio, ¿ok? Si yo le pongo el 5, que es el ejemplo que les puse,
Si yo le pongo el factorial del 5, me dice que el factorial del número 5 es 120, ¿ok? Entonces, se está ocupando ahí como tal el while, se puede ocupar un for, se puede ocupar un until también. Si ocupan solamente tendrían que ser alguna de estas iteraciones, porque si no, les costaría muchísimo trabajo adivinar con un simple if cuántas iteraciones se tendrían que hacer, ¿ok? Gracias, Jonathan. Puedes dejar de compartir si quieres. Gracias. Sí, profe, gracias. ¿Okay? Al contrario, gracias. Y bueno, por ahí también la sala 2, antes de empezar a preguntar cuándo salían de vacaciones, me mostraron también su diagrama, que estuvo bien, y en general los demás también me mostraron sus diagramas, sus programas. Cada quien lo hizo, pues, como lo pudo entender, pero en general la estructura es muy similar, ¿ok? Acuérdense que cuando estamos haciendo algoritmos, no hay una forma específica de resolver algo, hay muchas maneras. Aquí lo importante es cómo aprovecho los recursos del equipo para poder generar mi programa, ¿ok? La memoria, la menor cantidad de código, etcétera, ¿sí? Mientras menos, mejor, menos es más, dice ese dicho, pero hay muchas maneras de poderlo resolver. Entonces, aquí vieron un while, pudieron ocupar un for, hay diferentes maneras, ¿sí? Por ejemplo, esta que les estoy yo mostrando, ¿sí? En donde es un pedazo de código, sí ya es un código, es código en JavaScript, en donde para poder generar el factorial, tengo la parte de la función, genero mi función que se llama factorial y el parámetro o el valor o la variable es n, ¿ok? Declaro otra variable que es res, se refiere al resultado, que va a ser igual a 1. Y aquí voy a trabajar con un for, ¿ok? Declaro los parámetros del for. Voy a utilizar mi contador que va a ser i y que su valor inicial va a ser n, ¿ok? También voy a manejar la condición del for. Se va a repetir hasta que la i sea mayor o igual a, o más bien mientras la i sea mayor o igual a 1, ¿ok? Y el contador se va a ir decrementando, ¿ok? O sea que aquí el contador va a tomar el número mayor y vamos a ir hacia abajo. ¿Qué es lo que hace aquí? Mi resultado va a ser igual al resultado por mi contador, resultado por i, y aquí al final me va a mostrar mi resultado. Si yo hiciera mi prueba de escritorio, ¿no? Siendo un poquito más precario, no tan sofisticado como ustedes, que ya tienen la herramienta, si yo aquí me voy a hacer el ejemplo, yo tendría, por ejemplo, que mi resultado es 1. Ajá. ¿Cuánto vale en la primera corrida? ¿Cuánto vale mi contador? ¿Cuánto valdrá? 5. Gracias, Fernando. 5, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí le estoy diciendo que mi contador, aquí estoy declarando mi variable, mi contador igual a n. Y n es el parámetro que traigo, ¿sí? De arriba en el programa. Entonces, n debería de ser el número que el usuario introdujo. Y si mi ejemplo es el factorial del número 5, entonces debería de ser 5 mi contador. Ajá. Después, mi n, ¿cuánto vale? 4. 4 en la primera corrida, ¿eh? 5. N vale 5 y siempre va a valer 5 porque es el número que yo le di para calcular el factorial. ¿Ok? Entonces, voy a ejecutar esto y ahora aquí me va a decir que res es igual a res por i. ¿Cuánto es 1 por 5? 5. Gracias. Ajá, ¿y cuánto vale i entonces? 4. Gracias. Siguiente corrida, porque esto es un for, y tiene que ser hasta que i sea mayor o igual a 1. Como i todavía es, mientras i sea mayor o igual a 1, como i todavía es mayor o igual a 1, entonces, ¿cuánto es 5 por 4? 20. 20. Gracias. ¿Cuánto vale i? 20. ¿Cuánto vale i? 3. Gracias. Se vuelve, entonces tengo que volverlo a ejecutar porque i sigue siendo mayor o igual a 1. 20 por 3, ¿cuánto me da? 60. Gracias. 60. ¿Y cuánto vale i? 2. 2. Bien. 2 es mayor o igual a 1, entonces, ¿cuánto es 60 por 2? 120. Gracias. ¿Y cuánto vale i?
1. 1. Y ahora sí, y 1 es mayor o igual a 1, sí. Entonces, hasta ahí termino y regreso el valor de res, que es 120, ¿ok? Esa es otra manera de hacer el factorial con un for. Es muy parecido a lo que ustedes trabajaron con el while, o quien lo hizo con el until, también se puede. Esta es una prueba de escritorio, que esto es lo que ya les hace a ustedes sus aplicaciones de Flowguard y todas las demás, ¿sale? Entonces, teniendo este programa, esta función del factorial, que ya vimos un poquito cómo está la estructura, ¿hay alguna duda? Ninguna. No, profesor, ninguna. No, Gracias. profe, ninguna. Muy bien. Momento no. Bueno, pues con esto vamos a entrar al tema de la recursividad o recursión, como lo quieran llamar. Es más conocida escucharlo como recursividad. ¿Ustedes saben qué es la recursividad? Antes de eso, la imagen que está ahí, ¿ustedes saben qué es eso? La Una matrioshka. matrioshka. Una matrioshka, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la característica de estas muñecas? Aparte que son rusas. Que guardan unas más pequeñas, ¿no? Adentro. Así es. Guardan una más pequeña. La más grande contiene a la más pequeña y así sucesivamente, de forma que todas se contienen en una sola. ¿Ok? A grandes términos, eso es la recursividad. El programa que hicimos del factorial, lo podemos resolver de otra manera, sin necesidad de usar ninguna estructura de bucle, sin un for, sin un while, sin un until, etcétera, pero no vamos a utilizar ningún if. Esto se hace a través de justamente la recursividad. La versión de la función, en esta ocasión, con recursividad, hace lo mismo, pero es más corta, es más simple y es más elegante. ¿Qué es lo que hacemos? Genero mi misma función factorial, con la declaración de n que viene más arriba en el programa, pero aquí solamente voy a generarlo con un if, ¿sí? Mientras, más bien aquí con el if, si n es menor o igual a 1, entonces voy a mostrar el 1. O sea que si el número que me piden es un 0 o un número negativo, le voy a decir que el factorial es 1, no importa, ¿ok? No lo puedo generar. Y si no, esto es JavaScript, entonces así se maneja la sintaxis del if. Si no, ¿qué es lo que pasa? Esta es en la que tenemos que poner atención. Voy a regresar n, el valor n, por factorial de n-1. Factorial es una función, es la misma función que está aquí. Y esta función se manda a llamar a sí misma, ¿ok? Pero ahora ya no me manda a llamar con n, sino con n-1. Esto, donde la función se llama a sí misma y deja de llamarse cuando cumple la condición de parada es aquí, cuando n es menor o igual a 1. Hasta ahí voy a dejar de llamarme a mí misma como función. Esto se llama recursividad. Cuando la función se llama a sí misma, es recursividad. Por eso le ponía yo las matrioscas. ¿Por qué? Porque una está contenida dentro de otra. Es como si se llamaran una a la otra. Tal vez se entienda un poquito complicado porque como una función va a llamarse a sí misma. Ahorita vamos a ver bien cómo funciona, pero bueno, aquí lo importante es que vean cómo se reduce el código y cómo voy a dejar de utilizar una estructura de control para poder utilizar un simple if y mandar a llamar a la misma función en la que está contenida. ¿Ok? Dice aquí que la recursividad es un proceso en el que una función se llama a sí misma de forma repetida hasta que se satisface alguna determinada condición. El factorial es uno de los ejemplos más sencillos de una recursividad. Honestamente, hacer el factorial a través de la recursividad no deja nada, al contrario, creo que hasta se ocupa más memoria en un programa, pero es un muy buen ejemplo para que se pueda entender cómo una función que necesita ser llamada o llamarse una vez y otra y otra y otra, lo podemos hacer a través de una recursividad. Es diseñar un algoritmo para resolver un problema de modo que resuelva una instancia más pequeña del mismo problema. ¿Ok?
a menos que el problema sea tan pequeño que lo podamos resolver directamente. Tengo un número 5 para sacar un factorial. Mi problema más pequeño es el factorial de 4. Más pequeño que ese es el factorial de 3. Más pequeño es el del 2 y más pequeño es el del 1. Más pequeño que el 1 ya no lo puedo resolver. Entonces, el del 1 se resuelve directamente a él mismo. Pero el reducir o el ir reduciendo mi problema a uno más pequeño me va a permitir resolver el problema grande en sí. ¿Ok? Entonces, tengo el 5, luego tengo el 4, bajo al 3, hago el 2, hago el 1, y cuando resuelvo el 1, puedo irme de regreso para poder resolver los demás. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, consiste en funciones que se llaman a sí mismas, evitando el uso de bucles y otros iteradores, ¿ok? Bucle, iteración, repetición, como le quieran llamar, pero al final es lo mismo, ¿ok? Hay dos condiciones que debemos resolver o que debemos satisfacer para poder resolver un problema a través de la recursividad. Primero, el problema se debe escribir en forma recursiva, o sea, que debo de poder mandarlo a llamar, o se puede llamar, o se puede reducir poco a poco. La sentencia del problema debe incluir una condición de fin. No puedo hacer algo infinito porque acuérdense que los algoritmos son finitos. Entonces, yo no puedo hacer un número o no puedo hacer una función recursiva sin tener un límite en donde me diga hasta aquí. El factorial de un número me dice hasta que el número sea menor o igual a 1. Hasta aquí llego y ahí se termina, ¿ok? Entonces, se debe de cumplir con estas dos características para poder tener una función recursiva. La recursividad trabaja, ahorita les decía, ¿no? Voy del 5, luego al 4, luego al 3, luego al 2, luego al 1, y cuando resuelvo el 1, voy de regreso. Eso es un orden inverso de ejecución, ¿ok? Es la característica típica de todas las funciones recursivas. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que ya les dije. La función recursiva, si yo le pido el factorial de 5, esa función se va a mandar a llamar a sí misma, pero con un 4. Y esa se va a mandar a llamar a sí misma con un 3, y con un 2, y con un 1. Cuando resuelvo el 1, entonces me voy al 2, y entonces hago la multiplicación. Luego me voy al 3, luego me voy al 4, y luego aquí tengo un videito que lo explica bien cómo funciona, ¿no? Cuando ejecutamos un programa, las llamadas recursivas no se ejecutan inmediatamente. Lo que se hace es colocarlas en una pila hasta que la condición de término se encuentra, ¿ok? Cuando llego a este if, hasta que mi contador sea menor o igual a 1. Entonces, se ejecutan todas las llamadas anteriores en orden inverso a cómo se generaron, como si fueran sacando de la pila, ¿ok? Aquí tengo el ejemplo. Dice que cuando llamamos a la primera función, esta se llama a sí misma, pero pasándole un número menos, y así sucesivamente hasta llegar a la última, la que recibe un 1, y por lo tanto deja de hacer más llamadas. Esto es con respecto al ejemplo del factorial, ¿no? Del factorial del 5. En el momento en el que alguna de ellas empieza a devolver valores, hacia atrás, regresa la llamada a cada una de las funciones anteriores, ¿sí? Y entonces los valores se van multiplicando por el parámetro original en cada una de ellas hasta llegar arriba, viene siendo hasta llegar a la primera llamada. A ver, este videíto, ¿no? Es una pequeña animación que les va a explicar, yo espero, un poquito mejor. Vean cómo aquí va. Déjenme, lo hago un poquito más grande. Ahí, ¿ok? Vean cómo aquí la función, el factorial de 5, va a llamar al factorial 4. Y luego va a llamar al factorial, perdón. Otra vez. El factorial de 5 manda a llamar al 4, y luego al 3, y luego al 2, y al final manda a llamar al factorial del 1, ¿ok? Ya que mandé a llamar a todas las funciones de forma recursiva hasta llegar al límite a la que me dice mi condición de parada, que es el 1, ¿ok? Entonces las ejecuto. Y aquí ya estoy ejecutando mi primer función factorial de 1, ¿cuánto es? 1. 1. Gracias, Damián.
¿Ok? Entonces, aquí está con la línea punteada. No sé si alcanzan a ver esa línea punteada. Ajá. Aquí está con la línea punteada y ya me está diciendo, ejecuto el 1 o ejecuto el factorial de 1 y me voy a ejecutar la siguiente llamada en orden inverso de ejecución. ¿Ahora qué hago? Ahora ejecuto el 2, que el factorial de 2 es el 2 por 1 igual a 2. Luego ejecuto el 3, que es 3 por 2 igual a 6. Luego ejecuto el 4, que es 6 por 4, perdón, otra vez. Y luego ejecuto el 4, que me dice 6 por 4 igual a 24, ¿ok? Y después me dice, al final ejecuta el factorial de 120. Digo de 5, que me da 120, ¿ok? Otra vez. Ejecuta todas, perdón, las llama, después las va ejecutando en orden inverso, y me queda el 24 por 5, que es un 120, ¿ok? Así es como funciona la recursividad. Con ese código que les mostré, con solamente un if, el que una función se mande a llamar a sí misma, entonces ya me genera el mismo resultado que me generaría hacerlo a través de un bucle, de un for, de un while, etc. ¿Queda claro? Más o menos se entiende cómo es que funciona la recursividad. Profe, todo claro. Sí, profe. Ay, ¿sí? A ver si es cierto. Bueno, está bien, Profe. muy bien. Sí les creo, sí les creo. Ok, sale. Ahora. Otro ejemplo muy conocido también es el de las torres de Hanoi. ¿Ok? ¿Qué son las torres de Hanoi? ¿Quién sabe qué son? Es un jueguito de madera que te venden para los niños, ¿no? Para Es el de los aros, ¿no, profe? Ajá. ¿Pero qué tiene esto de los aros? ¿De qué se trata? No puedes poner uno más grande encima de uno más chico. ¿Ok? Y tenías que No puedes pasar poner toda la consecutivos, escuela. ¿no? ¿Cómo? No puedes poner consecutivos, ¿no? O sea, si No. el rojo no lo puedes poner pegado al amarillo, ¿no? Y con una sola mano y un solo movimiento, ¿no? Poner los aros en los otros lugares. Pero con un solo movimiento está bien complicado. No, a ver, ahí van, más o menos sí. Las torres de Hanoi es un ejercicio matemático en donde dicen que se tiene que pasar, los discos justamente, o los aros, lo que quieran, de esta estructura de la primera donde están colocados a la siguiente, a la tercera. Esta estructura del medio se mantiene solamente como soporte para poder hacerlos llegar. ¿Por qué? Porque yo no puedo pasar un aro de estos, por ejemplo, no puedo poner aquí el rojo, que es más pequeño, y encima el amarillo. ¿Okay? No puede haber un disco más pequeño abajo de uno más grande. Y solamente puedo realizar un movimiento a la vez. Y solamente puedo mover el disco o el aro que esté hasta arriba. ¿Ok? Entonces, yo para este ejercicio tendría que, bueno, tengo dos estructuras más porque puedo pasar, por ejemplo, la roja aquí, luego la amarilla acá, luego la roja de regreso, luego la amarilla, luego la verde, ¿no? Entonces, de esto se trata las torres de Hanoi, de que al final, después de todos los movimientos, respetando las condiciones, todos mis discos queden en el mismo orden que están aquí, pero en esta otra torre. ¿Ok? Para eso hay un ejemplo, yo aquí les traigo también un ejemplo de código, también está en JavaScript, de cómo podría resolverse. Les pongo el factorial y les pongo las torres de Hanoi porque son los ejemplos más comunes. Si se los dejo de tarea, pues los van a encontrar el código en internet, en cualquier página. Que de hecho, pues muchos de los ejemplos que se tienen de la recursividad también se encuentran. Pero bueno, aquí está un poquito lo que es el código en JavaScript, ¿sí? De cómo funcionaría. Esto está para una página web de una torre de Hanoi, bueno, de un juego de torres de Hanoi. Y entonces se declaran 3 variables, cada una con una torre, y se declara un número, ¿no? Que son el número de discos que se tienen, que son 4. Se declara aquí la función,
Hanoi con sus parámetros, que es el número de discos, las 3 torres, cuánto vale cada una, y entonces aquí tengo en mi función con sus parámetros qué es lo que se hace. En el caso base es mover un disco desde la torre 1 a la torre 3. Eso es lo mínimo que se hace, ¿ok? Entonces aquí ya tiene una condición, si n es igual a 1, entonces ya le dice qué hacer. Mueve el disco tal desde la torre tal hasta la torre tal, ¿ok? Si no, entonces vuelvo a invocar a mi torre, a mi función Hanoi, aquí, ¿sí? Que es esta de acá. La vuelvo a invocar a ella misma, pero con n-1, ¿ok? Y también tengo mi parámetro ORI, AUX y DES, que están acá, ¿sí? Estos seguramente vienen de más arriba en el código. Entonces, aquí ya me dice, mueve el disco 4 o el disco 3 en este caso, desde la torre tal hasta la torre tal, y entonces vuelvo a llamar a Hanoi con n-1 y otra vez con estos otros parámetros, ¿ok? También es un método de recursividad. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la misma función, tengo que mandar a llamar a la misma función, pero solamente voy cambiando mis valores de mis parámetros. Ajá. Generalmente lo hacemos primero con n, con el número total, y posteriormente será con n-1, para que entonces yo lo pueda ir identificando y de esta manera, bueno, yo no, obviamente, el código lo pueda ir identificando y de esa manera pueda ser recursivo. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto de las torres de Hanoi? No, profe. ¿Se entiende mejor lo que es la recursividad? Sí, profesor, todo claro. Gracias. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profesor. profe. Son ejemplos probablemente son ejemplos sencillos. La recursividad en realidad se ocupa en funciones más complicadas, un poco más complejas, porque resolver un problema, bueno, las torres de Hanoi no es tan sencillo, sí podría tener como su beneficio, ¿no? Un factorial no, porque el factorial pues ya es más, ya está bien en las funciones de Java, etcétera, ¿no? Ya vienen en las bibliotecas, pero y ocupan más memoria, una función recursiva. ¿Por qué? Porque al momento de generar esta parte de me voy moviendo de una función a la otra hasta llegar a la condición y luego de regreso, me hace que yo genere una pila y entonces esto me va a ocupar más memoria. Entonces, ¿sí? Entonces, por esta parte, no todas las soluciones son mejores a través de la recursividad. El código es más limpio porque se ocupa menos código, se ve más simple, más elegante, también decía ahí, pero a veces el costo en memoria es mucho, ¿ok? Entonces no siempre se debe de ocupar como tal. Bueno. Dentro de aquí la recursividad, debemos de tener en cuenta que cada vez que hacemos la llamada a una función desde la otra, que es lo que les decía, se crea una nueva entrada en una pila de llamadas del intérprete. El intérprete que es quien nos ayuda a compilar nuestro programa. Entonces eso es lo que yo les digo que ocupa más memoria. Ajá. La pila tiene un espacio limitado, por lo que se puede llegar a un punto en el que si se hacen demasiadas llamadas, se satura y se produce un error. Ese error se llama desbordamiento de pila, que seguramente en algún momento de su vida han escuchado ese término. Si no lo han escuchado así, lo pueden escuchar como Stack Overflow. E incluso este error puede ser tan común o llega a ser tan común que hay una página web que se llama Stack Overflow, en donde ustedes pueden hacer consultas con respecto al código, ¿no? Algún problema que tengan para resolver algo de su código y seguramente ahí van a encontrar la solución, ¿no? Entonces, ese sitio es muy bueno, el Stack Overflow, y se refiere a un desbordamiento de pila, se refiere a este error que es muy común. Ajá. Bueno. Entonces, además de la pila, de cómo se genera la pila y del desbordamiento de pila, hay otra cosa que tendríamos que cuidar mucho al momento de trabajar la recursividad. Ajá. ¿Qué es la condición? La condición que nos va a detener esa recursividad, ¿no? Acuérdense, el factorial viene una, otra y otra y otra, y entonces llego a la condición de que el contador es igual a 1
o mayor, menor o igual a 1, y entonces hasta ahí me detengo. Esa condición se tiene que controlar. Ustedes la tienen que tener controlada porque si no, se satura su pila, se ocupa mucha más memoria y se producen los desbordamientos, ¿ok? En JavaScript, por ejemplo, hace que el navegador, al cabo de después de estar generando dentro de un error, le va a mostrar que hay un script descontrolado y se detenga, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, si yo genero el factorial del número 100, me va a generar un número muy, muy grande con muchos ceros. Entonces, a lo mejor yo podría controlar que el factorial del número, o más bien que el número al que le vamos a calcular el factorial no sea mayor a 100, por ejemplo, ¿no? Ahí entonces ya estoy controlando la condición de parada. Habrá momentos en los que no lo puedo controlar, porque si la instrucción es cualquier factorial, pues tendría que permitirlo, ¿ok? Pero hay que estar conscientes que eso me puede ocupar mucha memoria, o si no tengo suficiente memoria, me puede llevar a un desbordamiento de pila, ¿de acuerdo? Bien. Por último, para que un algoritmo recursivo funcione, los subproblemas más pequeños deben llegar al caso base. ¿Cuál es el caso base? ¿Qué se les ocurre a ustedes que sea el caso base? ¿Qué entenderían por caso base? ¿Qué se les ocurre? Lo que sea. ¿El caso con el que se inicia? El caso con el que se inicia, ¿ok? Por ejemplo, en el del factorial del 5, ¿cuál sería el caso base? 5, ¿no? El 5. Al revés, Edson. Más bien el caso base sería llegar al 1. Ajá. De acuerdo al video, lo que tenemos ahí en esa animación, mi caso base sería cuando llego al mínimo problema, ¿sí? Entonces, en este caso sería el factorial de 1. Después de ese, ya empiezo a subir. Entonces, mi caso base es 1. Cuando llego a ese caso, entonces ya me puedo regresar. Para que el algoritmo funcione, todos mis subproblemas deben de llegar al caso base. Y cada llamada recursiva debe ser sobre una instancia más pequeña del mismo problema, ¿ok? O sea que yo no puedo hacer del factorial del 4, no me puedo ir al factorial del 5, ¿ok? Me tengo que hacer una llamada a uno más pequeño que sería el 3, luego el 2 y luego el 1, ¿ok? Bien, gracias. ¿Queda claro entonces este tema o esta parte de la recursividad? Sí, profesor. A ver, Sí, si es profe. cierto. Sí, profesor. A ver, si es cierto. Bueno, ¿qué vamos a tener de tarea? Ajá. Vamos a trabajar con palíndromos. ¿Saben qué es un palíndromo? No, profe. ¿No? Hace No. poquito tuvimos un número capicua, que se supone que los números capicuas es cuando, que fue en febrero, creo que fue el 22 de febrero. 22, 02, 20, 22. Que creo que de todos los lados queda igual, ¿no? Algo así. Exacto, Isaac, exactamente. ¿No? Si yo tengo, por ejemplo, mi número capicua, ¿no? Que era, a ver, se los pongo aquí abajo. Hay unas cosas que se llaman números capicuas, que era, por ejemplo, el 22 de febrero del 2022, se lee igual si lo leo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿ok? Esos son capicua porque son números. Para las letras o para las cadenas de texto se llaman palíndromos. Y estos palíndromos es igual. Si yo le quito los espacios, todas las letras, si las leo de izquierda a derecha, se leen igual que de derecha a izquierda. Amó la paloma. Si yo le quito los espacios, igual, ustedes lo leen, dice amó la paloma. ¿Ok? Luz azul es lo mismo, luz azul. Yo hago yoga hoy. Ajá, yo hago yoga hoy. Somos o no somos. Anita lava la tina. Ajá. Todos esos se leen exactamente igual. Vamos a hacer un ejemplo. Ajá, bueno, más bien ustedes lo van a hacer, eso es lo que se va a quedar de tarea. Vamos a hacer el ejemplo de palíndromos. Vamos a trabajar, así como lo que hicimos con el factorial, lo vamos a hacer con un palíndromo, pero lo vamos a tratar de hacer de manera recursiva. Ajá. La más fácil que tengo aquí, por ejemplo, es la palabra rotor. ¿Sí? Si yo utilizo, por ejemplo, la palabra rater o rater, no sé,
puedo hacer el palíndromo, puedo hacer la prueba para saber si esa palabra es palíndromo. ¿Qué tengo que hacer a través de la recursividad? ¿Qué tendría yo que hacer? Pues yo voy a tomar la palabra, y debería de ir de lo más grande a lo más pequeño, porque ese es el principio de la recursividad, ¿ok? Entonces, la matrioshka más grande, primero, y luego voy a agarrar la más pequeña y luego la más pequeña. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que comparar las primeras letras. Si yo tengo R aquí y tengo R acá, podría ser un palíndromo, ¿ok? Si tengo una M y acá tengo una R, ahí de entrada yo te digo, eso no es un palíndromo. Entonces, tomo las dos de la orilla y veo si es palíndromo o no, ¿ok? Podría ser o no. Si sí, entonces me voy a las que sigue. Y entonces tomo las dos de la orilla, que es esta O y esta O. Son la misma, podría ser un palíndromo. Me voy a la que sigue, ¿ok? Así hasta llegar a mi caso base, a mi mínima expresión, que es una letra. Y esta letra T, si veo que todo esto cumplió, entonces la palabra sí es un palíndromo, ¿ok? En el caso que tengo aquí a la izquierda, el caso de Rater, yo veo que las dos de la orilla, las dos son R, entonces podría ser un palíndromo. Pero cuando me voy al siguiente caso, ¿no? A la siguiente matrioshka, veo que aquí hay una A y que aquí hay una E. Entonces aquí yo ya te puedo decir, eso no es un palíndromo, ¿ok? Lo mismo tendríamos o podríamos hacer para probar con todas las demás cadenas, solamente que tendríamos que eliminarles los espacios para que pudiera funcionar de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué tendríamos que considerar? Vamos a generar el algoritmo para identificar si una cadena es un palíndromo, considerando lo siguiente. Si la cadena está hecha de 0 letras o de una letra, de entrada ya es un palíndromo. Si yo tengo una A solita, es un palíndromo. Lo leo igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. De lo contrario, entonces comparamos la primera y la última letra de la cadena. Si la primera y última letra difieren, entonces no es un palíndromo. De lo contrario, o sea que sean la misma, la primera y la última letra son las mismas. Elimínalas de la cadena y determina si la cadena que queda es un palíndromo. Entonces vas a tomar la respuesta para la cadena más pequeña y se va a usar como la respuesta para la cadena original. O sea, me voy a ir de la cadena más grande, voy a ir reduciendo, 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 hasta llegar a mi mínima expresión para poder saber esa, obviamente ese es un palíndromo, y a partir de ahí me debería de ir de regreso para poder llegar a definir si eso es un palíndromo. ¿Ok? Sería mucho pedir que ustedes ya lo tuvieran. Mándeme. Nada. Escucho voces, ¿no? Bueno. Sería mucho pedir que usted. ¿Quiénes ya, a ver, quiénes ya han programado en algún lenguaje? ¿Quién programa? ¿En Java, en C? Ya están en tercer semestre de ingeniería. Yo creo que ustedes ya deben de aprender, saber programar algo. David, Iván y Andrés. Iván ya se arrepintió. Santiago, Carlos, Eric. No, ok, ya regresó Iván. Bien. Fernando, Rodrigo. Sí, es que ustedes ya deben de saber programar. Al menos. Carla, muy bien. Shell, Aileen. Muy bien. Sí, yo creo que ya la mayoría de ustedes ya debe de saber programar. O al menos ya debe de saber utilizar algún lenguaje de programación. Muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, pues la tarea entonces va a ser generar el algoritmo, pero vamos a llegar ya a la parte de la programación, ¿ok? Me van a entregar el código de este programa para saber qué es un palíndromo en el lenguaje que ustedes quieran, ¿vale? Ya sea C, C++, lo quieren en Java. Pascal no, porque ya está muy descontinuado, pero alguno de estos que son de los más utilizados, al menos estos que les estoy diciendo, ¿no? Java, JavaScript, C, C++,
¿Cuál otro? No sé, algún otro que ustedes manejen, lo podemos hacer, ¿ok? Quiero que me entreguen, lo voy a poner en la tarea, quiero que me entreguen, sí, el diagrama de flujo con su pseudocódigo y el código, ¿ok? Quiero que me entreguen también el código de su programa y el screenshot donde vea que su programa está funcionando. Son 4, como quieran, en el lenguaje que ustedes manejen, en el que ustedes sepan, estén más cómodos, no me importa, pero quiero ver cómo lo pasan a un código. Seguramente lo van a encontrar en internet también, ¿eh? No hay ningún problema también, y ahí lo quieren copiar, lo quieren pegar, córranlo y vean si funciona. Los que van a dejar de aprender son ustedes. Entonces, yo les sugiero, entren, vean un diagrama de flujo, ¿no? Háganlo ustedes, hagan su pseudocódigo, traten de hacer esta programación y ya, si de plano no pueden, pues ya búsquenle, ¿no? Métanse ahí a Stack Overflow, en el que les digo. Pero traten de hacerlo. Esta técnica de la recursividad no está tan sencilla realmente. O sea, ustedes me dijeron que sí, vimos 2 ejemplos muy sencillos, ¿no? Y a lo mejor no es que no va a quedar tan claro hasta que lo pongamos en práctica y a lo mejor ahí salen las dudas. La idea es, traten de hacerlo para que quede más claro cómo funciona la recursividad, porque es una técnica que cuesta, sí es costosa, que es difícil de entender a lo mejor, pero que es muy poderosa, les puede ayudar a resolver muchos problemas más adelante. Entonces, diagrama, pseudocódigo, código y screenshot, ¿ok? Son las 4 cosas que les pido para tener este programa. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. Nada. No, profesor. Profe. Bueno, ok. Los que le pasen la tarea a otros, no sean malos, cambien el nombre, los colores, los nombres de las variables, algo así por el estilo, ¿no? Para que no se vea tan descarado. Y pues nada más, por último, sería para que me lo entreguen el día, pues igual, el día domingo, ¿ok? Igual nos quedamos con el tema de la clase en línea el próximo martes. Y ya en la siguiente vamos a revisar ya otro tema de búsquedas, cómo se hacen las búsquedas, ahora ya con la recursividad. Entonces sí necesito que quede claro lo de la recursividad. Si tienen alguna duda, me avisan, por favor. Ahí estoy en el chat, en el correo, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Cuídense mucho. Hasta aquí dejamos la clase el día de hoy. Sí. Porque si empiezo el otro tema, me voy a quedar a la mitad. Entonces, pues si quieren, aprovechen el tiempo de una vez para empezarlo a trabajar y nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Muchas gracias. Ya está, profe, cuídese mucho, nos vemos. Gracias, profe. Hola, profesor, hasta luego, cuídese. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, Bien. profe. Gracias a Hasta luego. Hasta luego. Cuídense, bye. Igualmente, gracias. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, igual. Cuídate, Jonathan.